Ganadero se queda perplejo al ver carro cubierto de arena, y el perro olfatea un secreto escondido. Francisco Javier Gutiérrez nunca imaginó que aquella mañana de martes cambiaría su vida para siempre. A los 58 años, había visto de todo en sus tierras áridas en el interior de Sonora, pero nada lo preparó para lo que descubriría aquel día. Todo comenzó cuando Apolo, su fiel pastor alemán, empezó a ladrar de forma desesperada hacia un área de la propiedad donde nunca había habido nada más que arena y algunos arbustos secos. El animal corría en círculos, olfateaba el suelo con intensidad y volvía hasta Francisco Javier, como si intentara comunicarle algo urgente. «¿Qué pasa, Apolo? ¿Qué estás sintiendo ahí, muchacho?», preguntó Francisco Javier, acomodándose el sombrero de palma sobre la cabeza. El perro ladró una vez más y corrió nuevamente hacia el mismo lugar. Curioso y un poco preocupado por el comportamiento extraño de Apolo, Francisco Javier decidió seguir al animal. El sol ya estaba alto en aquel final de septiembre y el calor empezaba a apretar sobre la tierra seca del desierto sonorense. Conforme se acercaban al lugar, Francisco Javier comenzó a distinguir algo que no parecía natural entre los montículos de arena. Había una forma extraña, medio enterrada, que reflejaba un poco de luz solar. Sus ojos se entrecerraron tratando de entender lo que estaba viendo. «Dios mío», murmuró cuando finalmente reconoció lo que era. Parcialmente enterrado en la arena estaba un carro, un Datsun azul descolorido, con la pintura descascarada por el tiempo y casi completamente cubierto por la arena fina que el viento había acumulado a lo largo de los años. Apolo corría alrededor del vehículo, olfateando intensamente y escarbando la arena en puntos específicos. Francisco Javier sintió un nudo en el estómago. En más de 20 años cuidando aquellas tierras, jamás había visto ese carro ahí. ¿Cómo era posible que un vehículo apareciera de la nada, enterrado, en medio de su propiedad? No había caminos cercanos, y el terreno era completamente plano hasta donde alcanzaba la vista. «¿Cómo demonios llegó esto hasta aquí?», se dijo a sí mismo, caminando cautelosamente alrededor del carro. Apolo estaba cada vez más agitado, concentrando su atención en un área específica cerca de la cajuela del vehículo. El perro escarbaba la arena con determinación, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Francisco Javier se agachó y comenzó a remover la arena con las manos donde Apolo indicaba. Al principio encontró solo más arena, pero después de algunos minutos de excavación, sus dedos tocaron algo sólido y metálico. «Apolo, creo que encontraste algo, compañero». Con más cuidado, Francisco Javier continuó removiendo la arena hasta lograr identificar el objeto. Era una pequeña caja metálica, del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada, pero aún intacta. Sus manos temblaron ligeramente al sostenerla. La caja estaba cerrada con llave, pero el óxido había corroído tanto la cerradura que bastó un pequeño esfuerzo para abrirla. Dentro, envueltos en plástico grueso, había varios documentos amarillentos por el tiempo y algunas fotografías. Francisco Javier tomó el primer documento y sintió que las piernas le flaqueaban. Era una escritura de propiedad, sus propias tierras. Pero el nombre que aparecía como comprador no era el suyo, era el de Salvador Gutiérrez, su hermano menor. «No puede ser», susurró, releyendo el documento varias veces. Salvador había desaparecido hacía casi 25 años, cuando Francisco Javier tenía 33. Una mañana, simplemente ya no estaba en casa. Dejó una nota diciendo que necesitaba seguir su vida en otro lugar y que no quería ser una carga para nadie. Francisco Javier nunca volvió a saber de él, pero ahí estaba la prueba de que Salvador había comprado exactamente las tierras vecinas a las de Francisco Javier. Las mismas tierras que Francisco Javier había rentado durante años a un propietario que nunca conoció en persona, tratando siempre solo con un representante. Apolo seguía olfateando y escarbando en otro punto. Esta vez encontraron un pequeño cuaderno de pasta de cuero, protegido por más plástico. Francisco Javier abrió con cuidado y reconoció inmediatamente la letra de Salvador.
15 de marzo de 1999. Finalmente, logré comprar las tierras al lado de las de Francisco Javier. Él aún no lo sabe. Quiero que sea una sorpresa. Cuando vuelva, uniremos las propiedades y trabajaremos juntos como siempre soñamos cuando éramos niños. Francisco Javier sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Siguió leyendo. El médico dijo que me quedan algunos años y me cuido bien de la diabetes. Voy a tratarme aquí en Hermosillo y luego volveré a casa. No quiero que Francisco Javier se preocupe. Ya tiene suficientes problemas con la sequía y los préstamos. Las manos de Francisco Javier temblaron mientras pasaba las páginas. Había decenas de entradas en el diario, todas hablando de planes para mejorar las tierras, de tratamientos médicos, de la nostalgia por su casa. 2 de junio de 1999. Conocí a una enfermera muy buena aquí en el hospital. Dijo que tiene familiares en el interior de Sonora. Le hablé de Francisco Javier y se ofreció a llevarle noticias mías cuando vaya a visitar a su familia. Pero aún no estoy listo. Quiero volver curado. Francisco Javier dejó de leer. ¿Una enfermera? ¿Qué enfermera? Nunca recibió noticia alguna. Apolo ladró de nuevo, esta vez mirando hacia la carretera. Una nube de polvo se acercaba. Era Guadalupe, su vecina más cercana en su camioneta vieja. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Guadalupe bajó de la camioneta con una agilidad impresionante para sus 65 años. Ella cuidaba de una pequeña propiedad a 3 kilómetros de ahí y conocía a Francisco Javier desde que era niño. Francisco Javier, ¿qué alboroto es ese? Escuché a Apolo ladrando desde lejos, dijo ella acercándose. Francisco Javier seguía en shock, sosteniendo el diario en sus manos. Él miró a Guadalupe y notó algo en su expresión, una tensión, como si estuviera tratando de entender lo que estaba pasando. Guadalupe, ¿conoces este carro?, preguntó Francisco Javier señalando el Datsun parcialmente enterrado. La mujer se detuvo donde estaba. Sus ojos se abrieron ligeramente y Francisco Javier se dio cuenta de que ella sabía algo. ¿De dónde sacaste ese diario, Francisco Javier?, preguntó ella evitando responder la pregunta. Estaba enterrado aquí, junto con unos documentos. Guadalupe, este diario es de Salvador. Mi hermano compró estas tierras hace 25 años y yo nunca lo supe. Guadalupe suspiró profundamente y se acercó despacio. Sus manos temblaban ligeramente. Francisco Javier, necesito contarte algo. Debí habértelo contado hace mucho tiempo. ¿Qué sabes sobre mi hermano? Yo lo conocí, Francisco Javier. Conocí a Salvador después de que se fue de aquí. Él pasó por aquí algunas veces a lo largo de los años. Francisco Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que pasó por aquí? ¿Cuándo? La primera vez fue en 2001, 2 años después de que se fue. Estaba diferente, más delgado, usando lentes. Dijo que se estaba tratando de una enfermedad, pero que estaba mejorando. ¿Y nunca me lo contaste? Me hizo prometer que no lo contaría. Dijo que quería resolver todo primero, que quería volver curado y con una sorpresa para ti. Sabía que estabas pasando dificultades aquí en el rancho y no quería ser un problema más. Francisco Javier se sentó en la arena, tratando de procesar toda esa información. Apolo se acercó y puso la cabeza en su regazo como si sintiera su angustia. ¡Qué sorpresa, Guadalupe! Las tierras, Francisco Javier. Compró las tierras vecinas. Dijo que cuando volviera trabajarían juntos, expandirían la cría de ganado, perforarían pozos artesianos. Tenía todo planeado. Pero nunca volvió. Guadalupe se sentó junto a Francisco Javier en la arena. La última vez que estuvo aquí fue en 2004. Estaba mucho más enfermo, Francisco Javier. La diabetes se había complicado y le afectó los riñones. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero aún tenía esperanza de mejorar. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Porque me hizo jurar que no lo contaría hasta que él mismo pudiera hablar contigo.
Y después de que supimos que ya no estaba entre nosotros, pensé que sería mejor dejar las cosas como estaban. Ya estabas sufriendo demasiado. Francisco Javier sintió una mezcla de coraje y tristeza. 25 años de su vida, arrendando tierras que en realidad pertenecían a su propio hermano. 25 años creyendo que Salvador simplemente había abandonado a la familia. ¿Cómo supiste que había partido? ¿Recuerdas a la enfermera que mencionó en el diario? Beatriz, es prima lejana mía. Fue ella quien me contó cuando Salvador falleció en el hospital de Hermosillo, en 2005. Enfermera Beatriz. Francisco Javier repitió el nombre, recordando lo que había leído en el diario. Ella dijo que Salvador hablaba de ti constantemente, que su mayor arrepentimiento era no haber sido lo suficientemente valiente para volver y decir la verdad sobre la enfermedad. Apolo se levantó de repente y corrió hacia otro punto cercano al carro, comenzando a olfatear de nuevo. Esta vez se concentró cerca de la puerta del conductor. «Parece que Apolo todavía está encontrando cosas», dijo Guadalupe. Francisco Javier se levantó y fue hacia donde estaba el perro. Comenzó a quitar la arena de la puerta del carro y logró abrirla con algo de esfuerzo. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, protegido de la arena por el vidrio cerrado. En la guantera encontró más documentos, recibos de medicamentos, consultas médicas y una serie de cartas nunca enviadas, todas dirigidas a él. Francisco Javier abrió la primera carta con las manos temblando. «Mi querido hermano Francisco Javier, sé que debes estar enojado conmigo por haberme ido sin explicaciones. No encuentro el valor para volver y decir la verdad. Descubrí que tengo diabetes tipo 1 y está avanzando rápidamente. Los médicos dicen que puedo tener algunos años de vida si me cuido bien, pero también pueden ser solo algunos meses. No quiero que me veas consumirme. No quiero ser una carga. Ya tienes demasiados problemas con el rancho, con la sequía, con los préstamos. Prefiero que me recuerdes cómo era, tu hermano menor terco que siempre quería ayudar con el ganado. Estoy trabajando en Hermosillo, ahorrando cada centavo. Compré las tierras al lado de tu rancho. Cuando mejore, y voy a mejorar porque necesito mejorar, volveré y trabajaremos juntos como siempre soñamos. Cuídate, hermano. Algún día entenderás por qué tuve que irme. Con amor, Salvador». La carta estaba fechada en abril de 1999, apenas un mes después de que Salvador había salido de casa. Francisco Javier sintió las lágrimas rodar por su rostro. Miró a Guadalupe, que también estaba conmovida. «Todas esas cartas», me escribió y nunca las envió. «Creo que tenía miedo de cómo reaccionarías. Ustedes dos siempre fueron demasiado orgullosos». Francisco Javier abrió otra carta, más reciente. «Francisco Javier, ya pasaron 3 años. Sé que debes odiarme ahora. Beatriz me cuenta que te ha visto en la ciudad a veces, que estás trabajando demasiado duro, que estás más delgado. Ojalá pudiera abrazarte y pedirte perdón. Ojalá pudiera contarte los planes que tengo para nuestras tierras. Descubrí que hay manantiales subterráneos exactamente en el límite de las propiedades. Con los pozos adecuados, podemos transformar esta región seca en tierra productiva todo el año. Encontré un ingeniero agrónomo aquí en Hermosillo que me ayudó a hacer todo el proyecto. Está todo dibujado, calculado. Cuando regrese, vamos a ser prósperos, hermano. Mi salud está estable. No buena, pero estable. Los médicos dicen que si sigo el tratamiento al pie de la letra, puedo tener varios años por delante. Tiempo suficiente para realizar nuestro sueño. Solo necesito un poco más de valor para volver a casa. Salvador». Esa carta estaba fechada en 2002. Apolo ladró de nuevo y corrió hacia la parte trasera del carro. Esta vez, cuando Francisco Javier y Guadalupe fueron a revisar, encontraron algo diferente. Una pequeña bolsa de cuero enterrada en la arena. Dentro de la bolsa había un mapa detallado de la región, con marcas precisas que indicaban puntos de agua subterránea, y un proyecto completo de irrigación firmado por un ingeniero de Hermosillo. «Dios mío», murmuró Francisco Javier, estudiando los dibujos. Realmente lo planeó todo.
Siempre fue inteligente, Francisco Javier. Incluso de niño, era él quien ideaba las mejores soluciones para los problemas del rancho. Francisco Javier continuó examinando los papeles. Había presupuestos, listas de equipos, cronogramas de trabajo. Salvador había invertido años planeando la transformación de las tierras. Guadalupe, ¿sabes quién es el representante que siempre se encargó del arrendamiento de estas tierras? Bueno, dudó ella. En realidad, Francisco Javier, fui yo. Francisco Javier dejó de leer y la miró confundido. ¿Cómo que fuiste tú? Salvador me pidió que me encargara de eso. Dejó suficiente dinero para mantener las tierras y dijo que cuando llegara el momento adecuado debía transferirlo todo a ti. Pero también dijo que solo lo hiciera cuando estuvieras preparado para escuchar toda la verdad. ¿Cuidaste de mis tierras todos estos años sin que yo supiera que eran mías? No solo tuyas, Francisco Javier, son nuestras, tuyas y de Salvador. Lo dejó todo a nombre de los dos. Francisco Javier se sintió aturdido. 25 años trabajando como arrendatario en tierras que eran parcialmente suyas. 25 años pagando renta a un representante que era su propia vecina, administrando una herencia que ni siquiera sabía que tenía. ¿Por qué ahora, Guadalupe? ¿Por qué Apolo encontró todo esto justo hoy? Tal vez porque estás listo para escuchar. Tal vez porque es hora de hacer realidad los sueños de Salvador. Apolo corrió hacia ellos nuevamente, esta vez sosteniendo algo en la boca. Era otro sobre, lacrado y dirigido, para Francisco Javier cuando todo sea revelado. Francisco Javier abrió el sobre con las manos temblando. Dentro había una carta más larga y una llave pequeña. Mi querido hermano, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste todo lo que dejé escondido. Probablemente estés enojado conmigo, y tienes todo el derecho de estarlo. Tomé la decisión más difícil de mi vida al ocultarte mi enfermedad. Pero la tomé pensando en protegerte. Siempre fuiste el hermano más fuerte, el que cuidaba de todos, el que asumía las responsabilidades. Esta vez quería ser yo quien cuidara de ti. Las tierras son tuyas ahora. En realidad, siempre fueron tanto tuyas como mías. Logré ahorrar suficiente dinero en Hermosillo, no solo para comprar las tierras, sino también para implementar todo el proyecto de irrigación. El dinero está depositado en una cuenta a la que Guadalupe tiene acceso. Ella te explicará todo. La llave que viene con esta carta es de mi oficina en Hermosillo. Está en la calle de la Independencia, número 247, oficina 12. Ahí encontrarás todos los contratos firmados, todo el proyecto detallado y una sorpresa que preparé especialmente para ti. Sé que debes estar preguntándote por qué escondí el coche aquí. Es simple. Este era nuestro lugar secreto cuando éramos niños. ¿Recuerdas cuando huíamos de las tareas y veníamos a jugar aquí? Decías que algún día construiríamos nuestro propio rancho exactamente en este lugar. Cumplí tu sueño, Francisco Javier. Nuestro rancho está listo para ser construido. Perdóname por haberme ido sin explicaciones. Perdóname por haber escondido la verdad durante tanto tiempo. Pero debes saber que cada día lejos de casa fue un día que usé para trabajar en nuestro futuro. Cuida bien las tierras, cuida bien a los animales, y sé feliz, mi hermano. Con todo mi amor y nostalgia, Salvador P.D. Apolo siempre fue un perro muy inteligente. Estoy seguro de que te ayudó a encontrar todo esto cuando llegó el momento adecuado. Francisco Javier no podía dejar de llorar. Guadalupe se acercó y puso la mano en su hombro. Te amaba mucho, Francisco Javier. Todo lo que hizo fue por amor. Pero yo podía haberlo ayudado, Guadalupe. Pude cuidar de él durante la enfermedad. Éramos una familia. Tú conoces a Salvador. Siempre fue terco. Quería hacer las cosas a su manera. Apolo se recostó junto a Francisco Javier, colocando la cabeza en su regazo nuevamente. El perro parecía entender que su misión estaba cumplida. ¿Cómo sabía Apolo dónde encontrar todo esto?, preguntó Francisco Javier. Los perros tienen memorias que ni nos imaginamos. Apolo era cachorro cuando Salvador aún vivía aquí. Tal vez sintió su olor, incluso después de tantos años. Francisco Javier miró a su alrededor. El carro enterrado, los documentos, las cartas.
el proyecto detallado. Todo tenía sentido ahora. Salvador había convertido su enfermedad en motivación para crear algo más grande. Guadalupe, ¿dijiste que dejó dinero para implementar el proyecto? Sí, una cantidad considerable. Salvador trabajó como contador en Hermosillo todos estos años, ahorró prácticamente todo lo que ganaba. Estaba decidido a realizar ese sueño. ¿Y tú? ¿Cuidaste de todo esto sola durante 20 años? No fue difícil, Francisco Javier. Las tierras prácticamente se mantenían solas con el dinero que dejó. Y yo sabía que algún día llegaría el momento adecuado para revelar todo. ¿Por qué ahora es el momento adecuado? Guadalupe sonrió tristemente. Porque estás listo para perdonar. Antes, todavía estabas muy lastimado por su partida. Ahora, estás lo suficientemente maduro para entender que a veces las personas hacen cosas equivocadas por las razones correctas. Francisco Javier se levantó y caminó hasta el carro enterrado. Puso la mano sobre el cofre calentado por el sol. ¿Él condujo este carro hasta aquí la última vez que vino? Sí, en 2004. Ya estaba muy débil, pero insistió en venir. Dijo que quería dejar el carro en el lugar donde ustedes jugaban cuando niños. Dijo que era simbólico. ¿Y tú lo ayudaste a enterrar todo? Lo ayudé. Él sabía que estaba llegando al final, Francisco Javier. Quería asegurarse de que encontrarías todo cuando llegara el momento adecuado. Francisco Javier miró a Apolo, que estaba sentado pacientemente observando todo. ¿Y cómo sabía él que Apolo me llevaría hasta aquí? Él no lo sabía, pero te conocía. Sabía que eres curioso, que no descansarías hasta entender por qué Apolo estaba actuando de manera extraña. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Una nueva nube de polvo se acercaba por el camino. Esta vez era una camioneta más nueva, blanca. Francisco Javier no reconoció el vehículo. ¿Estás esperando a alguien más?, le preguntó a Guadalupe. En realidad, sí. Llamé a alguien antes de venir aquí. Pensé que sería importante que ella estuviera presente cuando descubrieras todo. La camioneta se detuvo y una mujer de aproximadamente 50 años bajó. Era morena, cabello canoso recogido en una cola de caballo y vestía un uniforme de hospital. Francisco Javier, dijo Guadalupe. Esta es Beatriz, la enfermera que cuidó de Salvador en Hermosillo. Francisco Javier sintió el corazón acelerarse. Finalmente, iba a conocer a la persona que había estado con su hermano durante los últimos años de vida. Beatriz se acercó con una sonrisa triste pero acogedora. Es un honor conocerte, Francisco Javier. Salvador hablaba de ti todos los días. ¿Tú estuviste con él cuando él...? Estuve. Y puedo garantizarte que hasta el último momento estuvo planeando volver a casa. Hasta el último momento creyó que ustedes trabajarían juntos en estas tierras. Beatriz abrió un bolso que traía y sacó un sobre grande. Él me pidió que te lo entregara cuando llegara el momento adecuado. Son fotos, Francisco Javier. Fotos de todo lo que hizo en Hermosillo, de la oficina, de los proyectos, de las personas que conoció. Quería que supieras que incluso estando lejos, nunca dejó de pensar en ustedes como una familia. Francisco Javier abrió el sobre y vio decenas de fotografías. Salvador en una pequeña oficina, rodeado de plantas y dibujos de proyectos agrícolas. Salvador en el hospital, más delgado pero sonriendo, sosteniendo un diploma de un curso de irrigación. Salvador con Beatriz y otros colegas, claramente parte de una familia elegida que él había creado en Hermosillo. ¿Hizo amigos allá?, preguntó Francisco Javier. Muchos. Tenía un don especial para ayudar a la gente. Sabía tanto de agricultura que varias familias de la región venían a pedirle consejos. Nunca cobraba nada. Decía que estaba practicando para cuando volviera a casa. Francisco Javier siguió hojeando las fotos. En una de ellas, Salvador estaba junto a un letrero. Proyecto Tierra Fértil, irrigación sustentable para el desierto sonorense. ¿Qué es eso? Ese fue el proyecto piloto que desarrolló.
Consiguió financiamiento del gobierno para probar el sistema de irrigación en una comunidad pequeña cerca de Hermosillo. Funcionó tan bien que el proyecto se expandió a otras regiones. ¿Mi hermano desarrolló un proyecto para el gobierno? Beatriz sonrió con orgullo. Tu hermano se convirtió en una de las mayores autoridades en irrigación sustentable del Estado. Los conocimientos que adquirió cuidando las tierras de la familia se transformaron en soluciones que ayudaron a cientos de familias. Francisco Javier miró a Guadalupe, todavía tratando de procesar todo. ¿Sabías esto? Lo sabía. Beatriz me mantenía informada de todo. Salvador quería asegurarse de que si algo le pasaba, supieras que había usado el tiempo lejos de casa para convertirse en una mejor persona. Beatriz se agachó y tomó otro sobre de la bolsa. Francisco Javier, este es el último regalo que Salvador preparó para ti. Es una propuesta oficial del gobierno del estado. Quieren implementar su proyecto aquí en estas tierras como modelo para toda la región. Si aceptas, el estado invierte todo el dinero necesario para la implementación, tú conservas la propiedad de las tierras y además recibes un porcentaje de las ganancias cuando el proyecto se expanda a otras áreas. Francisco Javier tomó el documento con las manos temblando. Era una propuesta oficial, sellada y firmada, que ofrecía una alianza que transformaría sus tierras áridas en un centro de referencia en agricultura sustentable. ¿Cuándo se preparó esto? Salvador estuvo trabajando en esto en los últimos meses de vida. Sabía que se le acababa el tiempo, así que aceleró todos los trámites. La propuesta fue aprobada 2 meses después de que falleció. ¿Y por qué tardaron tanto en buscarme? Beatriz y Guadalupe se miraron. Porque la propuesta tenía una condición, explicó Beatriz. Salvador especificó que solo podría presentártela cuando descubrieras toda la verdad sobre su enfermedad y sobre los planes que había hecho. Quería asegurarse de que entendieras que todo se hizo por amor, no por obligación. Francisco Javier se sentó de nuevo en la arena, tratando de asimilar toda aquella información. En un solo día, había descubierto que su hermano no lo había abandonado, que había tierras que eran suyas desde hacía 20 años, que existía un proyecto millonario esperando su aprobación y que Salvador se había convertido en una persona mucho más impresionante de lo que jamás imaginó. Apolo se acercó de nuevo y comenzó a olfatear cerca de una piedra grande que estaba medio enterrada en la arena. «Parece que Apolo aún no termina», dijo Guadalupe. Francisco Javier se levantó y fue hacia donde estaba el perro. Cuando removió la arena alrededor de la piedra, descubrió que no era una piedra natural. Era un hito de concreto, con algo grabado. Limpiándolo mejor pudo leer: Rancho San Javier y Salvador, hermanos para siempre, 1999. ¿Puso un hito aquí?, preguntó Francisco Javier, emocionado. Fue lo primero que hizo cuando compró las tierras, explicó Beatriz. Dijo que quería marcar el lugar donde comenzaría la nueva vida de ustedes. Francisco Javier acarició a Apolo, que finalmente parecía satisfecho con todos los descubrimientos. Eres un perro muy especial, amigo mío. Salvador tenía razón sobre ti. En ese momento otra camioneta se acercó. Esta vez, Francisco Javier reconoció el vehículo. Era de su vecino Faustino, que cuidaba de una propiedad más pequeña al otro lado del camino. Faustino bajó de la camioneta con su típico estilo de hombre práctico del desierto sonorense. A sus 60 años era conocido en la región por su honestidad y buen juicio. Francisco Javier, oí decir que encontraron algo interesante por aquí, dijo Faustino acercándose. ¿Cómo te enteraste? Compadre, en el campo la noticia corre más rápido que un caballo asustado. La hija de Guadalupe llamó a mi esposa, que llamó a la vecina, que mandó a su hijo a contarme. Francisco Javier rió por primera vez ese día. Era típico de la vida en el desierto sonorense. En pocas horas, toda la comunidad sabría lo que había sucedido. ¿Y qué viniste a hacer aquí, Faustino? Vine a ayudarte con algo. Recuerdas que conocí a tu hermano Salvador, ¿verdad? Lo recuerdo. Eran amigos cuando éramos más jóvenes.
Pues sí. Lo que no sabes es que Salvador me buscó antes de irse a Hermosillo. Me contó sobre la enfermedad y me pidió un favor. Francisco Javier sintió un nudo en el estómago. Una persona más que había sabido de la enfermedad de Salvador antes que él. ¿Qué favor? ¿Qué? Faustino sacó un sobre del bolsillo de la camisa. Me dio esto y dijo que si algún día descubrieras toda la verdad, debía entregártelo. Es una carta para ti, pero también es un cheque. Francisco Javier abrió el sobre. Dentro había una carta corta y un cheque firmado por Salvador, con fecha de 2004. Francisco Javier. Si estás leyendo esto, significa que Faustino cumplió su promesa. Este cheque es para que compres ganado nuevo y equipos para el rancho. Es el dinero que ahorré en los primeros años en Hermosillo antes de poder comprar las tierras. Sé que vas a intentar devolvérselo a alguien, porque siempre fuiste demasiado orgulloso. Pero esta vez acéptalo, hermano mío. Es mi manera de pedirte perdón por haber mentido sobre estar bien cuando me fui de casa. Usa este dinero para empezar a poner en marcha nuestros sueños mientras esperas la aprobación de los proyectos más grandes. Salvador. El cheque era de una cantidad considerable, suficiente para comprar un pequeño hato de ganado y modernizar por completo la estructura del rancho. Faustino, ¿guardaste esto durante 20 años? Lo guardé, y no fue nada fácil. Varias veces tuve ganas de contarte todo, sobre todo cuando te veía luchando solo aquí en el rancho. Pero le prometí a tu hermano que solo te lo entregaría cuando estuvieras listo para aceptar ayuda. ¿Y cómo sabes que estoy listo ahora? Faustino sonrió. Porque ya no estás enojado. Cuando una persona está enojada no puede aceptar regalos. Estabas molesto con Salvador por haberse ido. Ahora entiendes por qué se fue. Francisco Javier miró a su alrededor. Ahí estaban 3 personas que habían guardado secretos sobre su hermano durante décadas, todas esperando el momento adecuado para revelar la verdad. ¿Cuántas personas más saben cosas que yo no sé? Beatriz rió. Algunas. Salvador y sus amigos en Hermosillo, a quienes les gustaría mucho conocerte. Hablaba tanto de ti que todos tienen curiosidad por conocer al hermano famoso. ¿Hermano famoso? Para él, eras el mejor ranchero del mundo. Contaba historias sobre cómo salvaste el rancho de la sequía, sobre cómo cuidabas de los animales, sobre tu sabiduría para trabajar la tierra. Era su héroe, Francisco Javier. Esa revelación dejó a Francisco Javier aún más conmovido. Durante todos esos años se había sentido un fracasado por no lograr prosperar en el rancho. Descubrir que su hermano lo veía como un héroe cambiaba por completo su perspectiva sobre sí mismo. Apolo ladró suavemente y corrió hacia el camino. Otro vehículo se acercaba. «Dios mío, vamos a tener una multitud aquí», dijo Guadalupe riendo. El carro que se acercaba era un sedán gris, un poco más moderno que los vehículos de la región. De él bajaron 2 personas, un hombre de aproximadamente 40 años, de traje, y una mujer joven que parecía tener unos 25 años. El hombre se acercó con una sonrisa profesional pero amigable. «Buenas tardes. ¿Son ustedes la familia Gutiérrez?» «Somos», respondió Francisco Javier, todavía un poco desconfiado. «Mi nombre es Dr. Ricardo Méndez, y ella es mi asistente, Ximena. Somos de la Secretaría de Fomento Rural. Venimos a hablarles sobre el proyecto Tierra Fértil». Beatriz se adelantó. «Francisco Javier, este es el ingeniero que trabajó con Salvador en el desarrollo del proyecto». Ellos vinieron a explicar los detalles técnicos. El doctor Ricardo miró a su alrededor, observando el carro enterrado y todos los documentos esparcidos. «Veo que descubrieron el tesoro que Salvador escondió aquí». «¿Usted conoció a mi hermano?», preguntó Francisco Javier. «Lo conocí, y muy bien. Salvador fue uno de los hombres más dedicados que he visto en mi vida. Cuando llegó a nuestro departamento con la idea de crear un sistema de riego sustentable, al principio pensamos que era solo otro proyecto de aficionado, pero después de platicar con él durante 5 minutos, nos dimos cuenta de que estábamos frente a un genio». Ximena abrió una carpeta y sacó varias fotografías.
Estas son fotos del proyecto piloto que implementamos con base en las ideas de Salvador. Transformó un área de 50 hectáreas completamente seca en tierra productiva todo el año. Las fotos mostraban una región que había sido árida como las tierras de Francisco Javier, pero que ahora estaba verde, con cultivos organizados y animales pastando. ¿Esto es posible aquí?, preguntó Francisco Javier. No solo es posible, es garantizado, respondió el doctor Ricardo. Su hermano hizo estudios geológicos detallados de esta región. Hay mantos acuíferos abundantes justo debajo de sus tierras. Con la perforación de los pozos adecuados y el sistema de riego apropiado, ustedes pueden convertir esta área en el granero de la región. Faustino se acercó, claramente interesado. «Doctor, ¿esto funcionaría también en las tierras vecinas?» «Perfectamente. De hecho, lo ideal es que varias propiedades participen en el proyecto. Así podemos crear una cooperativa regional que será mucho más eficiente y rentable para todos». Francisco Javier miró a Faustino, luego a Guadalupe. «¿Ustedes estarían interesados en participar?» «Francisco Javier», dijo Guadalupe. «Llevaba 20 años esperando que descubrieras todo esto. Claro que estoy interesada». «Yo también», coincidió Faustino. «Siempre soñé con volver a ver esta región próspera». El doctor Ricardo sonrió. «Excelente. Con 3 propiedades juntas podemos implementar el proyecto completo. La inversión inicial corre totalmente por cuenta del gobierno. Ustedes conservan la propiedad de las tierras y el retorno financiero empieza a verse desde el primer año». Jimena mostró más documentos. «Tenemos autorización para comenzar los trabajos de inmediato, en cuanto firmen el acuerdo. Las perforaciones pueden empezar la próxima semana». Francisco Javier sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Todo estaba sucediendo muy rápido. «¿Y si no funciona?» Beatriz puso la mano en su brazo. «Francisco Javier, tu hermano probó cada detalle de este proyecto. Él no los haría correr ningún riesgo. Salvador era demasiado cauteloso para eso». El doctor Ricardo asintió. «El proyecto de Salvador está tan bien fundamentado que ya fue aprobado para implementarse en 12 regiones diferentes del norte del país. Este será el proyecto piloto número 1 y ustedes serán los pioneros». Apolo corrió hacia el doctor Ricardo y empezó a olfatear su carpeta. El ingeniero se rió y se agachó para acariciar al perro. «Salvador me habló de Apolo. Dijo que era el perro más inteligente que había conocido». «Realmente es especial», dijo Francisco Javier. «Él fue quien nos llevó a todos estos descubrimientos hoy». Jimena miró a su alrededor con curiosidad. «¿Cómo encontraron todo esto?» Salvador dijo que había escondido algunas cosas aquí, pero no imaginábamos que fuera tanto. Guadalupe contó rápidamente cómo Apolo había empezado a comportarse de manera extraña esa mañana y cómo había guiado a Francisco Javier hasta cada descubrimiento. «Impresionante», dijo el doctor Ricardo. «Parece que todo se alineó para que sucediera exactamente hoy». «¿Por qué hoy?», preguntó Francisco Javier. «¿Por qué Apolo decidió revelar todo exactamente hoy?». Beatriz sonrió misteriosamente. «Hoy es 28 de septiembre, Francisco Javier. Es el cumpleaños de Salvador». Francisco Javier sintió un escalofrío. Había olvidado por completo que era el cumpleaños de Salvador. Con todo lo que había sucedido en los últimos años, había perdido la costumbre de marcar las fechas importantes. «Hoy cumpliría 58 años», continuó Beatriz. «Quizás Apolo sintió que era el momento perfecto para celebrar la vida de Salvador, revelando todos los regalos que dejó». Todos guardaron silencio por un momento, absorbiendo la coincidencia emocional de ese momento. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El doctor Ricardo rompió el silencio. «Francisco Javier, tengo que contarte algo más sobre tu hermano. Salvador no solo desarrolló el proyecto para estas tierras, creó una fundación». «¿Una fundación?». Jimena abrió otra carpeta. «La Fundación Hermanos Gutiérrez para el Progreso Rural». Salvador dejó una cantidad considerable para financiar proyectos similares en otras regiones del noroeste.
La fundación ya lleva 5 años funcionando, ayudando a pequeños productores a implementar sistemas de riego sustentable. Francisco Javier tomó los documentos de la fundación. En el encabezado había una foto de él y de Salvador cuando eran niños, jugando con un becerro. Usó una foto nuestra. Dijo que ustedes dos siempre representaron para él lo mejor de la vida rural mexicana. La fundación usa esa imagen para inspirar a otras familias a trabajar juntas. ¿Y quién administra la fundación? Un equipo de ingenieros y trabajadores sociales en Hermosillo. Pero hay una cláusula especial. Puedes asumir la presidencia de la fundación en cualquier momento, si quieres. Francisco Javier estaba empezando a sentirse abrumado con tanta información y responsabilidades. Yo no entiendo nada de administrar fundaciones. No necesitas entender ahora, dijo Beatriz. Salvador sabía que no te sentirías cómodo con eso de inmediato. Por eso dejó todo organizado para que funcionara automáticamente. Si algún día quieres involucrarte más, la opción está ahí. Si no quieres, la fundación sigue haciendo su trabajo. Faustino se acercó a Francisco Javier. Oye, ¿te das cuenta de lo que hizo tu hermano? Convirtió la nostalgia que sentía por ti en energía para ayudar a cientos de familias. ¿Cómo? Cada vez que extrañaba su casa en vez de deprimirse, canalizaba esa energía para trabajar en los proyectos. Es como si cada lágrima de nostalgia se convirtiera en un pozo artesiano para alguien. La forma en que Faustino lo explicó tocó profundamente a Francisco Javier. Por primera vez pudo entender completamente la perspectiva de Salvador. El doctor Ricardo revisó su reloj. Francisco Javier, sé que es mucha información para procesar en un día. ¿Qué tal si agendamos una reunión para la próxima semana para que tengas tiempo de pensar en todo? En realidad, respondió Francisco Javier, sorprendiéndose a sí mismo, no necesito pensar. Si Salvador pasó 20 años planeando esto, si estaba seguro de que funcionaría, entonces yo confío en él. ¿Quieres firmar el acuerdo hoy mismo? Quiero, pero tengo una condición. ¿Cuál? El proyecto se va a implementar exactamente como Salvador lo planeó. Nada de cambios, nada de mejoras. Quiero honrar su visión por completo. El doctor Ricardo sonrió ampliamente. Esa era exactamente la condición que Salvador especificó. Dijo que si aceptabas el proyecto, sería solo si se hacía exactamente como él lo había planeado. Jimena preparó los documentos sobre el cofre de la camioneta. Francisco Javier firmó primero, después Guadalupe y Faustino. «Felicidades», dijo el doctor Ricardo. «Acaban de convertirse en los pioneros del mayor proyecto de transformación rural sustentable del noroeste». Cuando todos los papeles estuvieron firmados, Apolo se acostó a la sombra de la camioneta, finalmente relajado. Parecía que sabía que su misión había sido cumplida. Beatriz se acercó a Francisco Javier. «Hay una cosa más que necesito entregarte. Es el regalo de cumpleaños que Salvador preparó para ti en el último año de su vida». Abrió su bolso y sacó un paquete pequeño, envuelto en papel sencillo. Francisco Javier lo abrió con cuidado. Dentro había un reloj de pulso sencillo, pero en buen estado, y una nota. «Para Francisco Javier, en mi cumpleaños número 53. Este reloj perteneció a nuestro padre. Lo llevé conmigo cuando me fui a Hermosillo, porque me hacía sentir conectado con nuestra familia. Ahora quiero que lo tengas de vuelta. Cada vez que mires la hora, recuerda que el tiempo que pasamos separados no fue tiempo perdido. Fue tiempo invertido en nuestro futuro. Feliz cumpleaños para mí, y gracias por permitirme cumplir nuestros sueños, incluso a la distancia. Salvador». Francisco Javier se puso el reloj en la muñeca. Le quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para él. «Salvador tenía las manos del mismo tamaño que las tuyas», observó Beatriz. «Él siempre decía que ustedes dos eran más parecidos de lo que imaginaban». El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo del desierto con tonos dorados y anaranjados. Todo el grupo se reunió alrededor del carro enterrado de Salvador. «¿Qué vamos a hacer con el carro?», preguntó Guadalupe. Francisco Javier pensó por un momento. «Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a hacer algo diferente». «¿Qué?». «Vamos a convertir este lugar en un memorial.
No solo para Salvador, sino para todos los hermanos, hijos, padres que tuvieron que alejarse de casa para cuidar de su familia a la distancia. El doctor Ricardo encontró la idea interesante. Podemos incluir esto en el proyecto, crear un pequeño memorial aquí y usar este lugar como punto de partida para las visitas técnicas de las otras regiones que quieran implementar el proyecto. Me gusta la idea, dijo Faustino. Va a inspirar a otras personas. Beatriz estaba visiblemente emocionada. Salvador estaría muy feliz de saber que su historia va a ayudar a otras familias. Jimena hizo algunas anotaciones. Podemos organizar la inauguración oficial del proyecto junto con la inauguración del memorial. ¿Qué tal en diciembre, cuando los primeros brotes ya estén plantados? Perfecto, coincidió Francisco Javier. Apolo se levantó y caminó hasta el marcador de concreto que señalaba el rancho San Javier y Salvador. Se sentó junto al marcador, como si estuviera posando para una foto. Creo que Apolo aprueba los planes, rió Guadalupe. Es un perro muy sabio, dijo Francisco Javier, acercándose para acariciar al animal. Sabía exactamente lo que necesitábamos descubrir y cuándo necesitábamos descubrirlo. Conforme caía la noche, el doctor Ricardo y Jimena se prepararon para volver a Hermosillo. Francisco Javier, dijo el doctor Ricardo antes de partir, si quieres conocer la oficina que Salvador tenía en Hermosillo, eres muy bienvenido. Sus colegas querrían mucho conocerte. Me gustaría. Tal vez la próxima semana. Excelente. Beatriz puede llevarte cuando quieras. Beatriz asintió. Será un placer. Hay muchas personas en Hermosillo que conocieron a Salvador y tienen historias que contar sobre él. Después de que el doctor Ricardo y Jimena partieron, el grupo quedó más íntimo. Francisco Javier, Guadalupe, Faustino y Beatriz se sentaron en la arena, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo claro del desierto. ¿Sabes?, dijo Francisco Javier, pasé 20 años sintiéndome abandonado, como si Salvador me hubiera rechazado. Ahora descubrí que pasó 20 años trabajando para darme una vida mejor. El amor a veces se manifiesta de formas que uno no entiende en el momento, observó Beatriz. Salvador te amaba demasiado para dejarte verlo sufrir, pero yo podría haberlo ayudado a no sentirse solo. Francisco Javier, dijo Guadalupe, sí lo ayudaste. Sin saberlo, lo ayudaste. Cada vez que Salvador se acordaba de ti cuidando el rancho, de ti siendo fuerte y responsable, eso le daba fuerza para seguir luchando. Faustino asintió. Tu hermano no estaba solo, Francisco Javier. Estaba rodeado de personas que lo respetaban y admiraban, y sabía que tú estabas aquí, manteniendo viva la tradición de la familia. Francisco Javier miró a Apolo, que dormía tranquilamente recostado en el marco de concreto. ¿Crees que Apolo realmente sintió que hoy era el día correcto? Beatriz sonrió. Yo creo que los animales sienten cosas que nosotros no podemos entender. Tal vez Apolo sintió que finalmente estabas listo para perdonar y seguir adelante. ¿Perdonar a quién? Perdonar a Salvador por haberse ido. Perdonarte a ti mismo por no haber impedido que se fuera. Perdonar a la vida por haberlos separado. Francisco Javier reflexionó sobre esas palabras. Beatriz tenía razón. Durante todos aquellos años había cargado un peso de culpa y resentimiento que le impedía ser verdaderamente feliz. «¿Sabes?», dijo Francisco Javier, «esta mañana desperté pensando que sería un día común y corriente. Iba a cuidar de los animales, revisar las cercas, tal vez arreglar el molino de viento que tiene problemas. Y mira en lo que se convirtió el día», rió Guadalupe. «Se convirtió en el día más importante de mi vida, el día en que descubrí que nunca estuve solo». Faustino se levantó y miró hacia sus tierras. «Francisco Javier, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Qué vas a hacer ahora? Digo, ¿cómo cambia todo esto tu vida?» Francisco Javier pensó por un momento. «Sabes, Faustino, creo que la pregunta correcta no es qué cambia, sino qué revela. Descubrí que ya tenía todo lo que necesitaba. Tierra, amigos, propósito. Solo que no lo sabía. ¿Qué quieres decir?» Siempre pensé que necesitaba más dinero, más tierra, más éxito para ser feliz, pero hoy descubrí que mi hermano
Pasó 20 años trabajando para darme exactamente eso, y ya era feliz antes de saber que lo tenía. Beatriz se sintió conmovida por la reflexión de Francisco Javier. Salvador se sentiría muy orgulloso de oírte decir eso. ¿Crees? Estoy segura. Siempre decía que eras la persona más sabia que conocía, porque sabías ser feliz con lo que tenías. Francisco Javier se levantó y caminó hacia el carro enterrado. Volvió a poner la mano sobre el cofre. Salvador, hermano mío, dijo en voz alta, te perdono por haberte ido, y te agradezco por haber dedicado tu vida a cuidarme a la distancia. Prometo honrar tus sueños y hacer que nuestras tierras se conviertan en todo lo que imaginaste. Apolo despertó con la voz de Francisco Javier y se acercó apoyando la cabeza en su pierna. «Y tú, amigo mío», dijo Francisco Javier, acariciando al perro. «Gracias por haber esperado 20 años para revelarme todo esto. Sabías que antes no estaba listo, ¿verdad?» Apolo movió la cola, como si entendiera cada palabra. Guadalupe se acercó. «Francisco Javier, ¿puedo hacer una sugerencia?» «Claro. ¿Qué tal si empezamos a planear una fiesta para la inauguración del proyecto? Podemos invitar a toda la comunidad, a la gente de Hermosillo que conoció a Salvador, y hacer una gran celebración». «Me gusta la idea. Salvador siempre disfrutó de las fiestas». Beatriz se animó. «Puedo organizar para que los amigos de Hermosillo vengan. Van a estar muy felices de conocerte y de ver el proyecto implementándose. Y yo puedo encargarme de los preparativos aquí en la región», ofreció Faustino. «Conozco a todos por aquí». Francisco Javier sonrió, sintiéndose verdaderamente parte de una comunidad por primera vez en muchos años. «Entonces está decidido. Vamos a hacer la fiesta más grande que esta región haya visto». Mientras la noche avanzaba, cada uno fue despidiéndose. Beatriz fue la primera en irse, prometiendo volver la semana siguiente para llevar a Francisco Javier a Hermosillo. «Francisco Javier», dijo ella antes de subir a la camioneta, «gracias por permitirme ser parte de este descubrimiento. Cuidar de Salvador fue una de las mejores experiencias de mi vida profesional, y verlo realizar sus sueños a través de ti es muy emocionante. Gracias por haber cuidado de él, Beatriz, y por haber guardado todos esos secretos hasta el momento indicado». Después fue el turno de Faustino. «Francisco Javier, no puedo esperar para ver esas tierras verdes y productivas. Va a ser como volver en el tiempo, a cuando nuestros padres eran jóvenes y esta región era próspera. Vamos a hacer realidad ese sueño juntos, amigo». Guadalupe fue la última en salir. «Francisco Javier, no sabes el alivio que siento por finalmente poder contarlo todo. Guardar esos secretos por 20 años fue una de las cosas más difíciles que he hecho en la vida. ¿Por qué hiciste eso, Guadalupe? ¿Por qué aceptaste esa responsabilidad? Porque vi el amor que Salvador sentía por ti, y porque sabía que un día llegaría este momento y todo tendría sentido. Gracias por haber confiado en mí incluso antes de que yo confiara en mí mismo. Después de que todos se fueron, Francisco Javier se quedó solo con Apolo en el lugar del descubrimiento. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado del desierto sonorense, y la luna llena iluminaba el carro enterrado y todos los documentos esparcidos. Francisco Javier se sentó junto a Apolo y miró el reloj de pulso que había pertenecido a su padre. Eran casi las 10 de la noche. «Apolo, ¿sabes lo que más me impresiona de todo esto?» El perro lo miró con atención. «Es que Salvador nunca perdió la esperanza. Aún sabiendo que estaba enfermo, aún lejos de casa, nunca dejó de creer que un día volveríamos a trabajar juntos». Apolo puso la cabeza en el regazo de Francisco Javier. «¿Y tú? ¿Cómo lograste guardar ese secreto por tanto tiempo? ¿Cómo supiste exactamente el momento correcto para revelarlo todo?» El perro solo movió la cola suavemente. Francisco Javier miró a su alrededor. Todos los descubrimientos del día, los documentos, las cartas, el proyecto del gobierno, la propuesta de la fundación. En un solo día su vida había cambiado por completo. Pero más importante que eso, en un solo día había redescubierto el amor de su hermano y la fuerza de su comunidad.
Sabes, Apolo, creo que Salvador tenía razón en una cosa. A veces las personas hacen las mejores cosas por los demás cuando están lejos, porque cuando estamos cerca, nos preocupamos demasiado por los detalles pequeños y perdemos de vista los sueños grandes. Francisco Javier se levantó y comenzó a recoger cuidadosamente todos los documentos. Mañana sería un día importante. Tendría que empezar a entender todos los detalles técnicos del proyecto, conocer mejor las propuestas del gobierno y decidir cómo quería participar en la fundación. Pero hoy había sido el día del descubrimiento, el día de la revelación, el día del perdón. Vamos a casa, Apolo. Mañana comenzamos una nueva vida. El perro se levantó de inmediato, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Mientras caminaban de regreso a la casa principal del rancho, Francisco Javier se volvió una última vez para mirar el lugar donde todo había sido revelado. El carro de Salvador estaba allí, medio enterrado en la arena, guardián silencioso de todos los sueños que su hermano había construido. Mañana, ese lugar se transformaría en el punto de partida para una nueva era de prosperidad para toda la región. Pero hoy había sido simplemente el lugar donde dos hermanos se reencontraron a través del tiempo, de la nostalgia y del amor incondicional. Francisco Javier metió la mano en el bolsillo y sintió el fajo de cartas que Salvador había escrito pero nunca enviado. Mañana las leería todas, una por una, pero sabía que no importaba lo que estuviera escrito en ellas. Lo que importaba era que Salvador había pensado en él todos los días durante 20 años, y ahora, finalmente, podrían trabajar juntos en la realización de sus sueños de infancia. Apolo corrió adelante, mostrando el camino de regreso a casa. Pero esta vez no era solo el camino de regreso, era el camino hacia el futuro. Fin de la historia. Y bien, ¿qué te pareció esta historia conmovedora de Francisco Javier y su hermano Salvador? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más tocó tu corazón y si alguna vez has vivido algo parecido en tu familia. Deja tu like si la historia logró emocionarte y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras historias conmovedoras como esta. Tu participación hace toda la diferencia.